Bueno, siendo así, y me disculpan por haber entrado casi al tope de la hora, sin embargo, con mucho entusiasmo por lo que vamos a realizar hoy día, que es un tema que no había sido tratado anteriormente, por lo menos desde que yo recuerde el ciclo de webinars del año 2017. Desde Santiago de Chile, un saludo muy cordial para todos quienes hoy día se han dado el tiempo de participar y de estar presentes acá. Y la idea, bueno, es conversar un poco y hacer algunas precisiones sobre lo que es el coaching como disciplina aplicada en el ámbito de la educación, una aplicación que se está realizando muy recientemente y que por supuesto en algunos países está mucho más desarrollado y ha sido muy bienvenido y aceptado. En otros países ha costado un poco más, en el caso de Chile puntualmente, pero lo que hoy día sí sabemos, y ya eso me parece que es unánime, basta con leer o buscar noticias sobre esto, de que se necesita más que nunca nuevos desarrollos, nuevas miradas, nuevos recursos, nuevas herramientas para poder no solo mejorar la educación, sino que llevar la educación a una perspectiva de un desarrollo y de un crecimiento sustentable para las nuevas generaciones. Como les decía, bueno, ahí me había perdido un poco. Hoy día existe unanimidad de que coaching como un proceso de cambio, un proceso de aprendizaje que nos lleva a no solo desarrollar recursos internos, sino que ir efectivamente hacia el logro de nuestros objetivos es transversal y por tanto aplicable en el ámbito de la educación, más allá de las culturas y de los modelos que hay, digamos, desarrollados en cada país. Partimos con esto. A ver, yo he usado una imagen, a ver si el cursor me acompaña en visibilidad, ¿ya? Les cuento, aquí, esta imagen es de un colegio de Chile de comienzos de siglo. Acá hay un colegio de la educación de la época victoriana, Inglaterra de la época victoriana, y este es un colegio debe ser de hace unos 40 años atrás. Como ven, hay similitudes, ¿ya? Y básicamente hay una plataforma de conferencias, de charlas cortitas que se llama TED, y hay un educador indio que se llama Sugata Mitra, quien hizo un gran desarrollo educativo ya en su país, uniendo esto a las tecnologías, y hay en esta plataforma de charlas TED, hay una charla muy interesante que dice algo así como ayúdenme a crear una escuela en la nube, ¿ya? Y él ahí hace algo que si lo llevamos a la realidad de cada uno de ustedes en sus respectivos países se van a dar cuenta que es más o menos similar. Ya, de hecho, yo creo que si buscan fotografías de salas de clases de hace un siglo, se van a encontrar con esto mismo. Entonces, dice Sugata Mitra que las escuelas nacen en la época victoriana como una forma de desarrollar en el fondo competencias para el trabajo, para poder llevar al imperio, ¿verdad?, a sustentar lo que ya había conseguido y por supuesto a seguir creciendo. Estamos hablando del imperio británico del siglo XIX. ¿Ya? Por tanto, las habilidades que se enseñaban eran básicamente tres, que eran aritmética, que era saber escribir, ¿ya?
y aritmética lleva un poco más allá cálculo. Eso era lo fundamental que se aprendía en esa época y era para ir a formar parte del desarrollo industrial de la época y a la vez si alguna de estas personas entraba o podía tener un cargo ya más importante, si viajaba a cualquier país del mundo, sabía hacer, digamos, lo que era importante para el negocio, ¿ah? Para la producción, básicamente. Acá en Chile, algo similar. Eh, Básicamente, el mismo objetivo inicial, ya incluso en el ámbito, por ejemplo, de la educación de las mujeres, se crearon escuelas técnicas a comienzos de siglo para que las mujeres se incorporaran al mundo del trabajo, pero haciendo labores muy específicas. ¿A qué nos lleva todo esto? Y digamos, conversando de esto en función del contexto, ¿ya? Del contexto de por qué y para qué coaching en el ámbito educativo, es que hoy en día, básicamente, si bien han habido cambios y hay una tremenda inquietud e insatisfacción por los modelos educativos actuales, básicamente la raíz de eso está en que ese modelo se ha seguido replicando y no ha ido a la par de innovar en función de los cambios acelerados que ha tenido la sociedad del mundo en los últimos, sobre todo en las últimas décadas, y un cambio que es cada vez más acelerado y donde además ya se sabe que incluso a nivel de, no tanto de estructura, pero de funcionamiento cerebral, los niños no son para nada, para nada iguales a lo que eran los niños de hace 20, 30 o 40 años atrás. Entonces, cambian las necesidades, hay una visión de futuro donde está, así como hay cambios acelerados en términos, en esta sociedad del conocimiento en la cual estamos y donde el conocimiento, por ahí leí que más o menos tenía una duración de 3 años, o sea, todo lo que podemos saber hoy día que nos sirve para algo ya en 3 años, lo más probable es que esté obsoleto. Entonces, desde ese punto de vista es que la educación no está al día y no está dando respuesta a las necesidades de hoy en función de cómo viene el futuro. Y el futuro se avisora con cambios en el muy corto plazo, estamos hablando de 3 a 5 años más, donde todo el campo laboral cambia, las necesidades también cambian, que ya lo vamos a desarrollar en unas láminas más, ¿ya? Y donde lo que se está pidiendo hoy día para el mundo del trabajo es muy distinto de lo que se pedía hace también 10, 15, 20 años atrás. Entonces, dentro y siguiendo un poco con esto del contexto, ¿qué tenemos hoy día? Como recién les comentaba, tenemos chicos, niños, niñas nacidos entre el año 95 y hasta el 2015, o sea, es la generación que hoy día está en las aulas, que luego de muchos estudios, desde la neurociencia, desde el neuromarketing, desde la publicidad, etcétera, ¿ya? Y desde lo social, sabemos que hay, independiente de donde esté un niño hoy día de esta generación, tiene características similares, están hiperconectados, ellos pueden trabajar hasta con 5 pantallas a la vez, y los que son papás y tienen niños de estas edades creo que me comprenderán y entenderán que un niño hoy día puede estar estudiando y puede estar con el tablet y puede estar escuchando música y a la vez tiene la televisión encendida viendo algo algo que le gusta. Son autodidactas, son niños que tienen una tremenda capacidad de aprendizaje por sí solos y basta ellos, además eligen lo que quieren aprender a través de tutoriales de YouTube. Son muy críticos del sistema, de los sistemas políticos, son muy críticos del establishment, de las corporaciones, son desconfiados,
digamos, estas dos características unidas, ¿ya? Y están además con una mentalidad y con una tremenda voluntad de querer ser parte y de tratar de mejorar, sobre todo en temas que tienen que ver con sustentabilidad, por ejemplo, temas ambientales. Según encuestas que son muy recientes, esta generación tiene un promedio de 17 empleadores, y si no son 17 probablemente van a ser muchos empleadores, a diferencia de nosotros mismos, nuestros padres o nuestros abuelos. Muchos de ellos tuvieron uno o dos empleos, ¿ya? Algo súper importante, se está gestando hoy día una que aparece como lentamente, pero no es tan así, se está gestando una muerte, si pudiéramos llamarle, de ocupaciones en reemplazo de otras que todavía no se sabe bien las características que tienen. Se dice aquí empleos que aún no existen, pero que probablemente ya en el transcurso de 2, 3, 5 años ya van a estar, digamos, plenamente en vigencia. Es una generación, incluso los millennials hoy día optan por el emprendimiento, por tener su propio negocio, su propio desarrollo, quieren hacer aporte, ¿ya? Y también que se dice que buscarán trabajos con sentido. Desde otro punto de vista, hoy día que se está viendo a nivel laboral que cuesta, y hoy día conversaba con una persona sobre eso, que me decía, bueno, mira, yo en esta empresa o organización en la cual trabajo hay mucha gente que ha estado trabajando 10, 20 años acá, pero también está llegando mucha gente joven y nos estamos dando cuenta que esa gente joven llega hasta 2 semanas, tu mes no le gusta, se va. Por tanto, hoy día existe también la necesidad de cómo generar motivación en esta generación, motivación laboral, sentido de pertinencia, porque ellos valoran otras cosas y tienen un sentido de independencia que es tal vez mucho más desarrollado, mucho más fuerte que lo que tuvieron las generaciones anteriores. Entonces, estos son los alumnos que hay hoy día en las escuelas. Siguiendo un poco con esto de la contextualización del tema de hoy, objetivos específicos, en realidad son los desafíos. No quisiera detenerme en temas que son estrictamente del ámbito como de la educación como tal. Ya por supuesto se necesita más integración, se necesita más derecho a una educación igualitaria, se necesita que haya de alguna manera permanencia, porque una cosa es que los chicos entran al colegio y otra es que sobre todo en lugares de muy precario desarrollo se sigue prefiriendo que ese chico vaya, por muy pequeño que sea, vaya a generar algo de ingresos al hogar y por tanto deserta, ¿ya? Pero ¿dónde me detengo yo? Donde quisiera invitarlos a hacer un breve desarrollo que dice crear las competencias adecuadas para un trabajo decente. Ojo que esto lo tomé tal cual de UNESCO, ¿ya? Trabajo decente entendido como un trabajo que tenga, por supuesto, tenga sueldos, ¿ya? Que permitan a una persona vivir con lo mínimo básico, que le proporcione un grado de bienestar, ¿verdad? Que sean trabajos donde esas personas puedan desarrollarse, donde además tengan un trato digno, ¿ya? Pero además donde tengan estas competencias que tienen que ver con el relacionamiento con los otros y cómo hacer productividad sustentable. Por otra parte, educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, que tiene que ver justamente con desde el ámbito de la primera infancia o educación primaria, ir generando en estos pequeños alumnos, o como se le llama en el contexto educativo, educandos, ¿verdad? Puedan ir desarrollando habilidades que hoy en día no se están
enseñando o desarrollando y que tiene que ver básicamente con las habilidades, con habilidades blandas o de inteligencia emocional, que ya vamos también a desarrollar en unas láminas más. Entonces, habilidades necesarias para el trabajo en el 2020, lo pueden ver ustedes, y la pregunta es ¿hasta qué punto entonces, con todos los cambios que se están realizando, hasta qué punto y a nivel global realmente la escuela está generando y está desarrollando estas habilidades? Incluso yendo no solo a la escuela, hasta qué punto en la formación ya universitaria, que es derechamente la formación para el trabajo, ya se están desarrollando o se están impulsando o motivando, ¿verdad? Este tipo de habilidades. Entonces, era lo que les decía, realmente hay una brecha enorme entre lo que todavía sostiene el sistema educativo anquilosado en un modelo anquilosado que tiene por lo menos 100 años ya, versus la innovación no solo en la forma, no solo en metodología, sino que también en contenido y con este sentido de futuro, del futuro inmediato, porque esto ya está acá, ¿ya? Esto no es si ustedes se fijan, año 2020, o sea, nos quedan 2 años. Y ya se está viendo, además, hay una serie de organismos mundiales, consultoras de gran envergadura que hacen estudios globales sobre el ámbito del trabajo y las competencias que cada año se están, que cada año están siendo cada vez más relevantes en el ingreso al mundo del trabajo, además de las competencias técnicas. Entonces, les cuento, nosotros hicimos hace no tanto, año 2016, en redes hicimos una encuesta que contestaron alrededor de 100 docentes con estas preguntas, con estas simples 3 preguntas. ¿Qué te gustaría lograr en el aula? ¿Qué te gustaría que pasara en tu centro educativo, en tu, digamos, universidad, colegio, jardín, digamos, infantil, etcétera? ¿Y qué nuevas capacidades te gustaría desarrollar y crees facilitarían tu labor? Respondieron, y las respuestas en realidad no fueron, si me permiten, no fueron para nada sorprendentes, porque ¿qué te gustaría lograr en el aula? Y si se fijan, todo esto tiene que ver con emociones, tiene que ver con habilidades de relacionamiento, tiene que ver con comunicación, con motivación, sobre todo y muy enfocado en el clima de aula, ¿ah? que permite generar una emocionalidad apropiada para el aprendizaje. Luego, en la otra pregunta, ¿qué nuevas capacidades te gustaría desarrollar? Bueno, comunicación, coaching, mencionado, habilidades blandas, cómo poder gestionar el conocimiento y facilitar un aprendizaje más desde la experiencia, más vivencial, la excelencia, nuevas metodologías, nuevas técnicas para desarrollar aprendizaje más significativos e indelebles. Y aquí ya entramos de lleno en cómo el coaching, como metodología, como disciplina aplicado a la educación, puede lograr y puede facilitar que efectivamente el modelo salga de esa, entre comillas, zona cómoda o altamente incómoda ya hoy día por esta brecha de la cual les hablaba, y cómo el coaching puede, desde este modelo entonces, lograr que los resultados sean mejores, no solo a nivel de académico, ¿ya? Porque ahí también hay que hacer una distinción.
eh, el modelo, el modelo puede orientarse, ¿ah?, desde lo academicista a resultados en términos de que el alumno, por supuesto, aprenda ciertos contenidos, pero no necesariamente esos contenidos son los que motivan al alumno, y no necesariamente esos contenidos realmente le van a servir más adelante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de resultados, de cómo el coaching puede eh, facilitar un camino de aprender que ver con el contexto total, resultados que tienen que ver con lograr desarrollar en los docentes y en el equipo estas habilidades que recién veíamos, que en general nuevos tipos de liderazgo, nuevos recursos, ¿ya?, para lograr que sus alumnos tengan una mejor convivencia. Sabemos hoy día que hay muchos desafíos. Está el desarrollo de la tecnología, donde algunos centros educativos lo toman como una oportunidad e integran algo de eso al proceso de aprendizaje, versus otros centros educativos que realmente no quieren para nada insertar el uso de algo que para los chicos hoy día, para esta generación, es prácticamente como un órgano propio que puede ser su tablet o su celular. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de resultados deseados, pero en un contexto total, donde el directivo escolar también desarrolle competencias que le permita tener valga la redundancia, una mejor dirección escolar, que pueda liderar mejor sus equipos docentes, etcétera. En el ámbito del mismo docente, que pueda generar estas habilidades que mencionábamos, pero que además pueda relacionarse con sus pares de una manera que permita desarrollar un aprendizaje y trabajo colaborativo, y que permita generar además un bienestar en el desarrollo de el ejercicio de su profesión, porque también ahí tenemos, y no creo que cada uno de sus países sea muy distinto. Acá en Chile las tasas de estrés laboral en el ámbito de la docencia son altísimos. Por lo mismo se genera mucha rotación, altos índices de licencia, y todo eso va jugando, por supuesto, va de alguna manera, interfiere ya en el desarrollo de lo que es el aprendizaje tanto en los niños como el desarrollo de la dinámica propia de un centro educativo. Dicho esto, quiero centrarme en el coaching como un proceso de aprendizaje, ¿ya?, donde básicamente a través de esta disciplina, a través de esta estructura de conversación y a través de este tipo de relación que hay entre un coach y un coachee, ¿ya?, el proceso mismo va a ser un proceso de aprendizaje, donde finalmente voy a lograr hacer lo que antes de iniciar este camino no podía realizar. Sin embargo, también quiero detenerme en que aprendizaje no necesariamente se ha entendido así con anterioridad. Teníamos un concepto de aprendizaje que tiene que ver más bien con apropiación de conocimiento, o incluso básicamente con esta técnica de memorización, y luego de memorizar y de entrar mucha información, luego de alguna manera devolverla, y luego de eso el alumno se olvida de lo que aprendió.
excepto, por supuesto, lo que para él le hace sentido, lo que para él es emocionante, lo que para él es importante. Pero gran parte de lo que se aprendía, y creo que todos ustedes pasaron por la experiencia, por supuesto, de que, y si yo les preguntara hoy día, en realidad del 100% de todo lo que aprendieron en sus años de colegio y luego universidad, de cuánto se acuerdan, cuál es el porcentaje, digamos, de lo que se acuerdan, creo que la respuesta, no me atrevo a decir un porcentaje, pero 50%, 60, 40, 30, 70. No, creo que en realidad las respuestas serían ahí de una de un porcentaje mucho más bajo. Entonces, ¿qué cambia con coaching? Cambia que entendemos que aprendizaje es nuestra capacidad de acción. Por tanto, junto con nuestra capacidad de acción, nuestro empoderamiento. Y además asociado a una reflexión profunda donde la mente se vuelve sobre sí misma, donde nos hacemos preguntas y donde en el fondo aprendemos a aprender, donde nos hacemos preguntas sobre nuestro aprendizaje. Y al hacer eso, por supuesto, también nos hacemos mucho más responsables, ¿ya? Y somos mucho más partícipes del proceso de aprender. Cuando hablamos de coaching, decimos esto, que es un proceso de transformación, decimos que es un proceso donde hay una toma de conciencia, donde hay una colaboración, donde hay un proceso creativo, donde hay acompañamiento, ¿verdad? Y quisiera, bueno, acá, ¿cómo eso lo llevamos a coaching educativo o aplicado al ámbito de la educación? Entonces, coaching educativo lo entendemos como un acompañamiento, pero en este caso a los alumnos, a personas que están en desarrollo, al docente, que es el que guía, que es el que lidera ese proceso, que es el que inspira, ¿verdad? Y además un acompañamiento que puede ser a toda la comunidad educativa, entendiendo que es el docente, que es el directivo escolar, que son los equipos, ¿verdad? Donde hay un psicólogo escolar, donde hay un director de unidad técnico-pedagógica y donde además están los padres, los apoderados, donde está la familia, ¿ya? Principalmente se trata de asunción de responsabilidad en el proceso educativo y de una metodología que es una metodología diferente donde entendemos, como recién les decía, el aprendizaje desde una perspectiva totalmente distinta que nos permite empoderarnos. Habilidades en el coaching educativo, bueno, las preguntas lo sabemos, la escucha atenta, en el hacer preguntas poderosas, y cuando digo habilidades clave de coaching educativo me refiero también a las habilidades claves, por supuesto, no tanto del coach, sino que del docente, del directivo, ¿ya? Que puede aprender las habilidades de coaching para volcarlas en el ejercicio, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando decíamos metacognición es un poco esto, es también qué estoy aprendiendo, qué necesito aprender, cómo lo estoy haciendo, ¿ah? ¿Para qué estoy aprendiendo? Busco también los resultados, lo aprendí, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Lo voy a aplicar solo en este ámbito o lo puedo aplicar también en la vida cotidiana, etcétera? Y aquí está. Entonces, esto genera una reflexión interna que de alguna manera cambia la manera en que cambia la manera, cambia la forma de lo que era el modelo de aprendizaje de hace 20, 30, 50, 100 años atrás. También desde el coaching hay una invitación, ¿verdad?, a
Y ya que trabajamos con estos dominios del observador, que trabajamos con lenguaje, que trabajamos con las emociones, que trabajamos el ámbito de la acción, es traer el desarrollo emocional a los docentes, al directivo, y traer a la vez el desarrollo emocional al aula. Porque de todas maneras también a nivel, digamos, neuronal, sabemos, ¿verdad?, que hay que el centro de las emociones, que está en la amígdala, y donde tenemos principalmente la emoción del miedo, ¿ya?, es uno, es uno de los principales inhibidores del proceso de aprender, versus la motivación, versus la inspiración, versus el entender que si me equivoco también hay una oportunidad, ahí puedo reflexionar sobre ello, ¿ah? Y con eso se puede dejar atrás, dentro de este modelo también, en que basado más en las respuestas que en las preguntas, basado en el castigo, basado en el rechazo, y si bien ha ido cambiando eso, hoy en día también sigue siendo el modelo educativo un modelo donde lo que prima es la nota por sobre la experiencia misma del aprendizaje. Entonces tenemos que desde el concepto de inteligencia emocional, desarrollado y difundido por Salovey y Goleman, ¿verdad? Tenemos una autoconciencia que es muy importante, donde yo puedo darme cuenta de lo que me pasa, puedo ponerle nombre a lo que me pasa y a lo que siento y a mis emociones. A propósito de esa autoconciencia, tengo capacidad de gestión, ¿ah?, de calibrar esas emociones. Por tanto, no se trata de no sentir enojo o de no sentir tristeza y de estar siempre en la alegría, sino que darme cuenta, vivenciarlo, pero a la vez calibrarlo, ¿ah? Y no dejar que esto sea que esto se descontrole y llegamos al concepto del secuestro emocional, que realmente tiene efectos muy, muy nocivos por sobre el entorno, ¿ya? Y esto es muy importante pensando en que además los chicos que están en desarrollo de su enseñanza-aprendizaje desde los primeros grados hasta prácticamente digamos, lo que aquí llamamos la educación media, ¿verdad?, están también en un proceso de desarrollo emocional. Por tanto, es súper necesario que hoy día quien está en el aula, quien está liderando ese proceso, tenga estas herramientas y las pueda aplicar para justamente crear un clima que sea positivo y proclive, y que se permita una autogestión, ¿ya?, del alumno o del grupo curso, y por qué no también lo que pasa a nivel de equipos directivos, de equipos docentes, donde la presión es tan fuerte que también se da muchas veces por falta de no tener estos recursos desarrollados, ¿verdad? Se dan, bueno, grandes desencuentros, el conflicto permanente, ¿ya? Climas laborales muy nocivos, etc. Otra herramienta de la inteligencia emocional, ¿verdad?, dentro de habilidades sociales, es esta empatía, es tener la capacidad de no solo ponerme en el lugar del otro, sino que simplemente verlo y darme cuenta de lo que le está pasando. Y en habilidades sociales, la manera en que yo por supuesto, me comunico y me relaciono. Cuando generamos emociones positivas, por supuesto que reitero, está comprobado a nivel de neurociencias, ¿verdad?, que podemos desarrollar una, una habilidad incluso
los chicos pueden aprender mucho más rápido y de manera también con un gasto de energía física, mental, emocional mucho menor que cuando están digamos, en un aula donde se mantienen las emociones del miedo o del castigo o de esta figura de autoridad también que tiene el profesor, y donde el alumno es casi un ente no participativo, sino simplemente donde no se le permite moverse o hablar o, o aportar, sino que se mantiene como un ente prácticamente inactivo, como solamente un receptor de conocimiento. Eh, ¿Cómo llevamos? ¿Cómo llevamos el coaching a los centros educativos? De varias maneras, a través de sesiones con los alumnos, sobre todo en el ámbito, esto se está dando en algunos países, ya está sistematizándose la entrada del coach que trabaja en las áreas de desarrollo estudiantil, con sesiones de coaching para los docentes, para los directivos, como acompañamiento, y también eh, facilitando el desarrollo de competencias de coaching en directivos, en docentes, etcétera. Lo llevamos también cuando el docente desarrolla estas competencias, por supuesto lo puede traspasar hacia, puede hacer una gestión, ¿verdad?, de relación con las familias, con los padres y apoderados mucho más óptimo. Me parece que aquí. Entonces, dirección escolar. ¿Qué puede aportar el coaching educativo a la dirección escolar, al directivo? Bueno, además de las sesiones, además del acompañamiento, es ayudar a que la dirección escolar desarrolle competencias importantes directivas, ¿ya?, que tienen que ver con misión de la organización educativa, generar una visión compartida, generar además recursos o herramientas que permitan, por ejemplo, optimización del tiempo, de las reuniones, que es algo de lo cual en general los docentes se quejan mucho, lo largo que son las reuniones y donde además el directivo escolar tenga las habilidades para que todo su equipo se sienta partícipe. Esto muy a grandes rasgos. En el equipo docente, la capacidad, junto con su directivo escolar, ¿verdad?, de trabajar en equipo, de generar liderazgo, la dirección escolar también desarrollar las habilidades que tienen que ver con delegar funciones, que muchas veces no ocurre, ¿ya?, y de generar, y hablando de emociones, de generar la emoción base del relacionamiento humano, que es la confianza. Creo que si hiciéramos estudios sobre esto particularmente en un centro educativo, podríamos encontrarnos con, así como hay algunos directivos que logran generar esa emoción en su centro, ¿verdad?, también hay directivos que en el fondo dirigen su organización desde una manera muy vertical y donde el equipo en general no siente un nivel de confianza que permita que fluya la relación, y por ende esto va traspasando y va decantando finalmente en el resultado, que es el que se da en el aula. El coaching educativo aplicado al docente, como les decía, puede desarrollar las competencias de coach, puede transformarse en un docente coach, o solo puede desarrollar las habilidades. Está demostrado que el acompañamiento a los docentes de un coach externo, ¿ya?, genera una visión mucho más amplia y fresca de lo que es su labor. En el aula permite que el docente pueda generar no solo, como les decía, un clima, sino que llevar a los alumnos a
hacer partícipes en un proceso donde se definen los objetivos, donde se generan los, digamos, se genera un plan de acción, donde hay un seguimiento, donde todos pueden participar de eso, donde hay evaluaciones que son grupales, en donde finalmente se crea un sentido de pertenencia de los alumnos que va mucho más allá de lo estrictamente académico. En los padres y apoderados permite que el docente con recursos de coach o docente coach propiamente tal, ¿verdad?, pueda gestionar la relación, pueda motivar a sus padres, pueda también gestionar de mucha mejor manera el contacto con ellos, ya sea en forma particular y por sobre todo en las reuniones de padres y apoderados. ¿Cómo es un proceso de coaching llevado al aula? Si bien esto no es tan estricto, ¿ya?, pero da una pauta, simplemente da una pauta. ¿A qué le llamamos proceso de inicio? Le llamamos inicio a esto de el coach que llega el coach externo, que llega a la organización, poder hacer un levantamiento, ¿verdad?, de necesidades y luego de realizado esto, luego de explicado qué es coaching educativo, cuáles son los alcances, las metodologías, los tiempos, ¿ya?, que se pueden acordar, definir una visión, definir la misión y definir algo muy importante en el ámbito en el contexto, digamos, de la organización educativa como tal, que son los valores. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que mueve al equipo en su totalidad? ¿Y qué es lo que mueve a la comunidad en su totalidad? Eso es visibilizar lo que les importa, ¿ah? Mucho más allá de que en el caso del padre o del apoderado lleva a un chico al colegio porque porque tiene buenos resultados académicos, porque la mayor parte de los chicos de ahí quedan en la universidad, ¿ah? Básicamente tiene que ver los valores con lo que para nosotros es importante y lo que define el cómo nos movemos, ¿ah?, el cómo nos movemos y hacia dónde está dirigida nuestra mirada en esta convivencia que se produce en la comunidad educativa entre padres, apoderados, directivos y los mismos alumnos. Revisar los derechos y deberes, esto es básicamente un encuadre, ¿verdad?, donde también nos hacemos un cargo, donde tenemos derecho, podemos respaldar eso y a la vez nos hacemos cargo de los deberes que tenemos o que vamos a tener en el contexto de este proceso. Establecer los acuerdos, los compromisos, el contrato psicológico que tiene que ver con este clima emocional, donde también es importante recoger la expectativa, ¿ah?, la expectativa que se tiene del proceso, no solo de cumplir un objetivo, la expectativa del proceso como tal, la expectativa que yo tengo del coach, etc. Definir los objetivos, establecer el plan de acción, bueno, y realizar el seguimiento, evaluar y hacer un cierre. Y si hemos logrado lo que nos propusimos, hacer el reconocimiento, hacer el agradecimiento, reconocernos y celebrar lo que hemos logrado. Y esto se puede trasladar no solo hablando de coaching educativo en el aula, sino, o sea, me parece que lo dije, a un proceso que puede estar inserto con con el equipo de trabajo docente como tal. O con los padres también y apoderados, porque muchas veces no solo son los objetivos académicos, sino que sabemos que padres y apoderados tienen otra serie de objetivos que se van desarrollando durante un año académico y a veces mucho más allá, por ejemplo, los alumnos que ya están prontos a salir,
Bueno, hay muchos objetivos que se trabajan, que son desde algo como conseguir recursos para una determinada actividad, o para el fin de año, o para la gira de estudios. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Ya? Entonces, lo que, en definitiva, lo que aporta el coaching educativo es una estructura clara y efectiva para el logro de los objetivos de todos los, digamos, las áreas que comprenden la organización educativa. Eh, Cuando hablamos de desarrollar capacidades en el coach, ¿ya? En el docente coach más o menos hablamos de esto. Eh, y que viene un poco también tal vez a repasar algunas de las cosas que ya les he comentado, ¿ya? Encuadre, establecer los límites, eh, tener un vínculo emocional con sus alumnos. Muchos docentes lo logran, otros no tanto, y para algunos es muy dificultoso. Hay un estudio, hay un estudio bastante antiguo que debe haber salido hace unos 10 o 15 años de UNESCO, que a su vez fue un estudio que se hizo en muchos países del ámbito, digamos, de Latinoamérica, y que se hizo por muy largo tiempo. Es un estudio que, si no me equivoco, duró alrededor de 10 años, y donde básicamente se quería dar respuesta a qué factores son los que realmente están detrás de un aprendizaje significativo y de un buen resultado académico. Eso sintetizándolo mucho, ¿ya? Bueno, finalmente, después de todos esos años de estudio con esa cantidad de escuelas o organizaciones educativas eh, que participaron en este estudio, con los docentes, etcétera, se llegó a una respuesta, si me permiten, bien simple, y que era que no estaban el resultado final del proceso de enseñanza-aprendizaje, el resultado óptimo no estaba dado ni por la infraestructura, ni por la, llamémosle, orientación del colegio en muchos aspectos. ¿Ah? Infraestructura, hablemos de infraestructura de edificios, ni de los materiales, sino que, yendo al grano, la clave fundamentalmente estaba en el vínculo emocional que se producía entre el alumno y el profesor. Y si yo les preguntara, ¿qué recuerdan ustedes del colegio? ¿A qué profesor recuerdan hoy día, por los años que pasan, ¿verdad? Luego de haber terminado su educación? ¿Cuál es el docente que mejor recuerdan, al que recuerdan con más cariño, y les preguntara por las características de ese profesor? Creo que encontraríamos la mayor parte de la respuesta con algunas de estas características. ¿Ya? Es el contacto, es el profesor o docente que escucha, es el que no emite juicios, que no castiga, es el docente que está en una posición corporal, ¿ya? Y emocional de apertura, que motiva, que guía, que demuestra la empatía, que pregunta al alumno, que se interesa y conversa por el alumno. Es el profesor que conversa con los alumnos en los pasillos, ¿ya? Es el profesor que está disponible fuera del horario de la sala de clase, es el profesor que recibe a sus alumnos en su, digamos, en su lugar de trabajo, en su oficina, etcétera. O sea, es el docente que está disponible. Entonces, todas estas capacidades se desarrollan mucho más y de manera mucho más efectiva a través de un proceso de coaching que puede ser ya sea en una intervención por coaches externos
o en el aprender las habilidades de coach. Entonces, estamos hablando de una figura que va mutando, que cambia y que se convierte, que pasa de docente a docente coach, o a líder coach, a un líder transformacional en el ámbito de la educación. Quería hablarles de, podemos mencionar muchas ventajas del coaching educativo en todos los ámbitos que ya les mencioné, ¿verdad? Pero hay un estudio que se realizó en 2013 y que en realidad son varios estudios que fueron publicados por Elementary School Journal, ¿ya? Que es una publicación muy prestigiosa que desarrolla y publica estudios y todo lo que es la teoría de la enseñanza-aprendizaje, y en el año 2013 se publicó una edición especial que tiene que ver solo con coaching aplicado en distintas universidades y colegios y cómo esto había impactado en el resultado final, ¿ya? Entonces, este mismo estudio yo se los puedo enviar a sus respectivos correos para quienes lo quieran tener, o lo pueden buscar también en la web, ¿ya? Yo puse solo algunos, ¿ya? Pero básicamente son, por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención, cómo subieron en alguna de estos, en alguna de estas universidades, cómo subió el porcentaje de mejora en el ámbito, por ejemplo, de la capacidad de lectura de los alumnos, ¿ya? Como en otra universidad bajó drásticamente el índice de rotación, que era muy alto, como en otra universidad se valoró la figura del coach, de esta figura del coach externo, ¿ya? Que venía a acompañar y que finalmente, luego de un proceso, ¿verdad?, de acompañamiento, logra que los maestros generen mucho mejores vínculos, y aquí dice equilibra las relaciones de los alumnos con los maestros, ¿ya? Logra coaching educativo aplicado en una universidad, ¿ya? Que se genere una cultura de trabajo distinto y por ende una nueva identidad. Yendo a algo que pudiera ser un poco más cercano, tenemos dos modelos educativos que son altamente valorados y destacados a nivel mundial, si bien tienen muchas diferencias, ¿ya? En Finlandia, donde la educación se trata básicamente de hacer una educación mucho más libre, versus Singapur, que sabemos que tiene un modelo educativo muy estricto, donde los chicos, ¿verdad?, estudian muchas horas en el día, eso con un costo también importante a nivel social, ¿ya? Pero lo que quería destacar era lo siguiente, que si vamos estrictamente a resultados, tanto académicos, ¿ya?, como del bienestar, ¿ya?, en la cual trabajan los docentes, aquí hay algo que confluye, y que es que tanto en Singapur como en Finlandia, la mayoría de los docentes desarrollan herramientas de coaching y lo aplican en su respectivo modelo, ¿ya?, como complemento también, por supuesto, a la mentoría, que también es una metodología, ¿ya?, que facilita y que cada vez está más inserta dentro de los modelos educativos. Por ejemplo, acá en Chile hay un programa del gobierno donde se están desarrollando mentores que se dedican solo a realizar los procesos inductivos de los nuevos
de los docentes, digamos, que están recién llegados, recién salidos de la universidad y que entran a un determinado establecimiento. Básicamente se trata de lograr motivación, de lograr que los contenidos sean mucho más atractivos y que lo que se quiere que el joven o niño aprenda sea sobre todo a partir de la experiencia y desde la metacognición que hablábamos al comienzo. O sea, básicamente se trata de que el alumno sea partícipe y también responsable de su propio proceso. Para terminar, quiero dejarlos con este video que es cortito y que no creo que no amerita mayor presentación. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. El desarrollo de los niños. Ahí sí. La educación es uno de los componentes fundamentales en el desarrollo de los niños y de los jóvenes. En el ámbito escolar, las relaciones que los profesores entablan con los alumnos condicionan en gran medida dicho desarrollo. Facilitar un lugar y un tiempo al profesor para que pueda reflexionar sobre su realidad personal y profesional y para poner en marcha nuevas ideas o experiencias puede ser clave para su desarrollo personal y profesional. Un proceso de acompañamiento al cuerpo docente que propicia y favorece un trabajo personal orientado a la consecución de los objetivos que cada uno se haya marcado. Toma de conciencia desde una perspectiva más profunda y completa que permita al profesor el diseño de un objetivo claro, específico y resonante. Acción. La información obtenida de la toma de conciencia se traduce en acción para alcanzar las metas propuestas, facilitando la ejecución e impulsando el cambio. Colaboración. Para crear un espacio co-creativo desde el que poder conectar y así superar barreras o dificultades identificadas en el trabajo. Coaching de campo, que se desarrolla cuando el profesor cumple con su jornada de trabajo normal, para ayudar en la puesta en práctica de los hallazgos clave y superar los obstáculos detectados. Bueno, ya casi finalizando, habitualmente cuando realizo un webinar les dejo algunas recomendaciones. Estos son algunos de los, por supuesto que hay más, pero creo que aquí pueden obtener una guía inicial si es que este tema ya les interesa desarrollarlo y llevar el coaching a las aulas, ¿eh? Llevar el coaching a los colegios, a las universidades y llevar el coaching como un acompañamiento para quien hoy día tiene la responsabilidad de liderar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de alguna manera vivenciar este cambio de paradigma que se está ya no gestando, sino que me parece que es un cambio de paradigma que está en pleno proceso de desarrollo y por tanto donde se necesita, ¿eh? Se necesitan nuevos recursos, nuevas herramientas, se necesitan nuevas miradas y que sea además algo de alta efectividad.
por último, para lograr que el docente se empodere y sea este líder transformacional, sea este líder que motiva, sea este líder que inspira, ¿ya? Y que además logra tener en el ejercicio de su profesión un grado de bienestar importante que va mucho más allá de su vocación. Charlas recomendadas, sobre todo Sir Ken Robinson, ya que como docente, ¿verdad? A través de las charlas TED, él generó una inquietud, diría yo. Generó una inquietud. Su primera charla fue en el año 2006 y para quienes conocen TED, verán que las charlas de Sir Ken Robinson han sido lejos de las más vistas, con millones y millones de visualizaciones, ¿ya? Y la idea es no solo que sean visualizaciones, sino que generó incomodidad, generó una mirada distinta y bueno, es parte de este cambio de paradigma. Rita Pierson en el ámbito de la motivación, una charla muy cortita de 8 minutos, pero que es maravillosa justamente en relación a cómo un docente, ¿ah?, a través del desarrollo y del ejercicio de estas habilidades blandas, de su inteligencia emocional, puede lograr que un niño, que un estudiante tenga resultados extraordinarios en su proceso, tanto de desarrollo como persona, como ser humano, como en el ámbito académico. Así es que, bien, recordatorio, próximo webinar, 11 de abril, que estará acompañándonos Lency Marín con la maestría 3, escuchar con compromiso. Yo, de todas maneras, muy agradecida hoy día de su compañía y quisiera, de todas maneras, decirles que el tema no se agota aquí. Ya, lamento que veo que acá dice que tengo un foco arriba y que no me veía bien yo. No, o sea, no es que no me viera bien, sino que no me alcanzaba a ver completa. Les decía que este tema no se agota acá, en realidad da para un desarrollo mucho más amplio, para ir desarrollando el tema, tal vez en ciertos aspectos determinados, como por ejemplo las emociones, las emociones en el contexto esto de lo que llamamos coaching educativo, el mismo tema del aprendizaje como tal, o lo que es ya la parte que es en la parte más de la acción, ¿ya?, de cómo se da y de qué herramientas también se pueden usar como complemento de un proceso de coaching educativo. Así es que les decía, encantada, y me parece que acá hay alguien que está... Buenas noches. Ya. Me disculpa porque todavía no tenemos, algunos coaches no hemos logrado familiarizarnos bien del todo con la plataforma. Bien, dice, gracias, Lucero, nuevas ideas para aplicar herramientas de coaching en el ambiente escolar. Y la manito, no logro ver la manito acá. Dice acá, a ver, Gabriel. Mira, disculpa, Gabriel, no entiendo muy bien tu pregunta. Coaching educativo a las universidades corporativas de una empresa. Coaching educacional es transversal. Coaching educativo es llevar nuestras competencias de coach aplicadas al ámbito, como les decía,
Tal vez educativo podríamos agregarle al ámbito, al ámbito de cualquier organismo donde se realiza formación, a cualquier organismo donde hay implicados procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso tiene que ver no solo con los alumnos pequeños, alumnos de los primeros grados o de grados intermedios o de la universidad. También existen otro tipo de organismos donde se realiza, digamos, algún tipo de aprendizaje tal vez más específico o más técnico, incluso en la educación de adultas, donde se trate de un proceso, donde se trate donde hay un objetivo final, ¿ah? Que sea el aprender algo para aplicarlo y para tener mejores, por ejemplo, condiciones de vida, aprendizaje que me permitan a mí tener otro tipo de oportunidades, por ejemplo, laborales. Coaching educativo indudablemente que aplica. Dice, ¿cómo podemos acompañar a los docentes y alumnos hacia una metodología de aprendizaje que es desconocida para todos? A ver, partamos de aquí que hay un juicio, hay un juicio de generalización. No sé si sea, David, tan desconocido esto del coaching educativo, y de todas maneras nosotros como coaches tenemos la herramienta, ¿ah? Tenemos los recursos para de alguna manera mostrar los beneficios de esto, porque beneficios de coaching educativo son cada vez mayores y apoyados como por ejemplo apoyado en aquello que les mencioné, que era el estudio de la publicación esta que fue solo para de alguna manera difundir los resultados de distintas experiencias de coaching en distintos organismos educativos en Estados Unidos, ¿ya? Y también lo que se sabe es que, más allá de que sea en Estados Unidos, es transversal. En España, por ejemplo, hay un tremendo desarrollo del coaching educativo. De hecho, muchas de las formaciones hoy en día de coaching educativo son de universidades o de organismos o consultoras de España. Está siendo bastante también mayor su incorporación en Argentina. Aquí en Chile todavía es bastante incipiente, pero cuando yo te digo metodología de aprendizaje, no, dice Yanecita, se aplica el coaching educativo ahora en todas las escuelas. Nuevamente tenemos un juicio de generalidad, ya en todas no, ojalá. Creo que si se aplicara coaching en todas las escuelas, los resultados serían mucho mejores, se gestionaría el proceso de una manera mucho más efectiva. Por otro lado, se aprenderían eh, estas habilidades que yo les mencioné al comienzo de la exposición, y que son las habilidades a donde está apuntando cada vez más el ámbito del trabajo. Y hoy día muchos de ustedes que se están formando como coaches saben o han llegado al coaching, bueno, no solo por el desarrollar sus propias habilidades internas en términos de desarrollo personal, sino porque saben que hoy día tener herramientas de coaching genera realmente tener mejores posibilidades en el ámbito del trabajo, sea digamos, sea del área que sea, valga la redundancia, ¿ya? En salud, en términos de, por ejemplo, en salud, en términos de, se está aplicando coaching muy fuerte en el ámbito político, se está aplicando coaching muy fuerte, aquí en Chile por lo menos, en el ámbito de las mineras, etcétera. Entonces, coaching, lo que quiero recalcarles con esto, ¿ya? Es que coaching es una disciplina transversal hacia el hacer humano. Por tanto, creo que aplica. Y la invitación
a ustedes es de una u otra manera es conversar de esto, es difundirlo, es generar espacios también de reflexión, porque si hay algo que permite el coaching, esos son los espacios de reflexión. Y desde mi experiencia personal, cuando el solo hecho de llevar ese espacio, de abrir ese espacio de reflexión en un equipo de trabajo docente, en la comunidad, entre los padres y apoderados, incluso en el aula, genera tremendos dividendos, ¿ya? Y donde además nosotros tenemos nuestras maestrías que nos permiten partir generando esto que es lo básico, y que lo mencioné, que es generar estos contextos de confianza, que muchas veces a raíz de la falta de recursos y de liderazgo que son nocivos, ¿verdad? Es lo que es la emoción, digamos, que está ausente, o la emoción que está más, entre comillas, voy a utilizar una palabra que minada en el relacionamiento entre un equipo de trabajo. Así es que eso. Bien, quisiera saber, sí, me gustaría aprender a cómo generar una conexión emocional con los alumnos en la clase. Bueno, hay muchos recursos. Yo creo que lo más importante en esto, Juan, es el partir del autoconocimiento, ¿ya? Con mucho agrado, no puse acá mi correo nuevamente, me olvidé. Mi correo es sdiaz, con z, @catalizando.com, y con mucho agrado, para quienes lo deseen, y disculpen si soy reiterativa en esto, les puedo enviar material sobre esto, y cuando hablamos de la conexión emocional es tener claridad de lo que es la competencia de la inteligencia emocional, de qué se trata esto, y partir por un autoconocimiento y una introspección respecto de mis propias emociones, el aprender a reconocerlas. En la medida que yo hago esa introspección y ese desarrollo interno, puedo lograr conectar con los otros, ya sean mis alumnos, ya sean mis pares docentes, etcétera. Y bueno, indudablemente en mi contexto más cercano, familiar, eh, laboral, ¿verdad? Si estoy en otro ámbito, etcétera. En la conexión emocional se da desde la escucha activa, desde la disponibilidad que tú pones hacia el otro, desde la conexión emocional se da desde el rapport principalmente, ¿ya? Que es toda una técnica. Se da desde suspender los juicios que yo tengo con el otro, donde le doy la libertad al otro y donde se genera esta confianza básica, que no se va a sentir juzgado, ¿ya? Y donde además estoy motivando, donde estoy generando la confianza en las habilidades que el otro tiene, ¿ya? Y donde estoy además trabajando las oportunidades que nos dan las equivocaciones. Y por eso les decía hace un rato atrás, todavía prima la mayor parte de las escuelas esto de que no se permite el error, de que el error se paga caro, de que si me equivoco, ¿verdad?, voy a tener sanciones importantes, y falta darle la vuelta a eso y convertir el error, incluso el fracaso, en la oportunidad, y generar esos espacios de reflexión que hoy en día, no voy a decir que son nulos, para no generalizar, pero de que faltan, ¿ya? Lo digo como desde mi propia experiencia con el trabajo con profesores, en colegio, o con grupos, o el solo hecho de ir a hacer un taller, y cómo van saliendo experiencias, y cómo uno de los testimonios principales es no tenemos tiempo
no nos damos tiempo, ¿ah? Las reuniones son solo técnicas, no me había dado cuenta de esto, y además hacerlo en un ambiente de confianza, donde los docentes no se sienten juzgados, donde pueden hablar de sus dudas, pueden hablar de sus incertezas, de sus incomodidades, ¿verdad? Y de sus necesidades. Así es que, bien, eh, nuevamente ya me parece que con esto tenemos un tiempo prudente de desarrollo de este webinar. Son acá las 22:18 de la noche, así es que les reitero, muchas gracias por su participación. Me gustaría seguir desarrollando este tema quizás con más detalle más adelante, y les dejo un enorme abrazo a todos, y bueno, eh, les estaré enviando el material en general que tengo. Si quieren material específico de algo, por favor también me lo hacen saber, y no olviden los libros que les recomendé, ¿ya? Juan Fernando Bu es un docente español que ha hecho un importante desarrollo del coaching educativo. Eh, Está este otro libro que se llama Cómo las emociones entran al aula, y hay un tremendo desarrollo adicional y complementario que es y muy recomendado, que es de las neurociencias del aprendizaje, que también lo podemos tratar mucho más adelante, porque también es importante que como coach tengan esas herramientas, ¿ya? Así que buenas noches a todos y muchas gracias por su participación.